Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y vamos a iniciar el tema de hoy. Seguimos en continuación con la clase anterior que trabajamos el tema bueno, introducimos el tema de la atención contemplativa. Y hoy quisiéramos dar un pequeño paso, si no lo alcanzamos, pues queda para la próxima. Es la imaginación creadora también en los procesos de sanación y bienestar integral. Mm, Y el objetivo es, digamos, de fondo es aprender a contemplar nuestro cuerpo con nuevos ojos. O sea, y eso implica un cambio de paradigma muy grande de la manera de cómo vemos nuestro cuerpo, Entonces, hoy, de alguna manera, vamos a enfatizar. ¿Se acuerda que la clase pasada hablábamos de que nosotros como seres humanos tenemos una edad de 4.800 millones de años? Si tomamos desde el punto de partida del origen nuestro en el mar y cómo poco a poco la vida fue evolucionando, si no desde antes, desde el mismo estallido de las estrellas. La vida fue evolucionando y llegamos a ser seres humanos, ¿no? Lo que llamamos seres humanos, pero pasamos por un proceso. Entonces, en la medicina UNAMI se considera que estos 4.800 miles de años, pues lo que se formó fue una memoria, un conocimiento del ser humano sobre sí mismo. Y, y pues es una sabiduría que el cuerpo tiene, que es una sabiduría latente, que nosotros la tenemos, pero que poco o nada reconocemos. O sea, nosotros a veces nos olvidamos de realmente quiénes somos. Somos como si fuéramos un desconocido para nosotros mismos. Y creo que la mayoría de la gente vive en piloto automático, ni conciencia tiene de estas cosas. Pero también desde la perspectiva de la inteligencia espiritual, algo que nace desde el cristianismo es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito al final de la clase, a ver si nos logramos expresar lo que queremos decir, ¿no? Entonces, como si Dios estuviera, no, no es como, es Dios mismo que está dentro de nosotros. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, según la Biblia. Entonces, esa condición nos caracteriza, nos devuelve una esencia espiritual muy profunda, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de contemplar nuestro cuerpo. Entonces, la idea es contemplar el cuerpo de una manera totalmente diferente. No sé si estamos de acuerdo o no. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos que agradecer al cuerpo porque está dándonos la oportunidad de poder tener estas experiencias en la vida y que nuestro espíritu tenga estas experiencias en la vida y pueda aprender muchas cosas. Sí, el ser humano al final es un misterio, ¿no? Un misterio que desconocemos del todo, pero yo creo que es más lo que desconocemos de lo que somos que lo que conocemos. Nosotros, por ejemplo, para colocar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema linfático. Pero si yo pregunto, ¿somos conscientes de que tenemos ese sistema que está funcionando las 24 horas del día? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo, en el sistema linfático? ¿Qué es lo que recorre el sistema linfático? ¿Qué hace ese sistema linfático? Entonces, yo los invito, por ejemplo, que así como curiosidad,
como algo como de curiosidad, ustedes entren a internet y comiencen a investigar, por ejemplo, el sistema linfático, en qué consiste, cuáles son las funciones, cuál es la función del vaso, cuál es la función de los, ¿cómo se llama? Eh, de los centros que tiene el sistema linfático, que se alteran cuando hay una infección. ¿Cómo es que se llama? Ahorita se me fue, ¿no? Que aparecen en diferentes partes del cuerpo. Entonces, es un desconocimiento que tenemos de nuestro cuerpo, de los órganos, del funcionamiento del cuerpo. Somos muy ignorantes con relación a eso. Entonces, pues lo lógico es que estemos como abiertos a aprender, ¿no? Ujú. El problema es que hay muchos que creen que saben todo, entonces no admiten otras visiones distintas de lo que es el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces yo los invito a que entremos a profundizar en ese conocimiento. Decía Simone Weil que nosotros no somos nada. Ella pone ese énfasis tal vez radical, pero que viene de la misma contemplación que ella es misma de su propio cuerpo y de la realidad, que digamos seguro, desde su propia espiritualidad ella comparada con Dios, pues no somos nada, ¿no? O comparada con el universo somos una cosa muy minúscula. Pero en eso también está el valor de nuestro cuerpo, que somos nada, pero al mismo tiempo somos todo. Entonces ese cuerpo con todo ese misterio hay que conocerlo, hay que investigar y hay que buscar nuevas formas de comprenderlo, de tratarlo, en fin. Por eso hoy vamos a ver algo de una de las medicinas que se ha abierto un camino últimamente que se llama medicina frecuencial, que también al final nos lleva a Dios, ¿no? Y por eso yo no quiero, no, yo quiero unir precisamente el tema de la salud, de la medicina, con el tema de la espiritualidad. No podemos separar esas dos realidades. Entonces, si están de acuerdo, comenzamos. Si hay alguna pregunta, pues ustedes intervienen, no tengan pena. Para eso estamos. Se está viendo la imagen, la nueva imagen. Sí, sí, se mira perfecto. Entonces, nosotros hemos trabajado hasta ahora, por ejemplo, la salud está en nuestras manos, ¿no? O sea, terapias que se usan las manos sirven como objeto de la terapia, a través de las manos podemos hacer muchas cosas. Entonces, realmente las manos son medicina para nosotros. Eh, eh, y a veces pues no tomamos conciencia. Hicimos incluso algunos ejercicios de trabajo con los dedos, con las manos, pero eso no es nada para la cantidad de ejercicios que hay donde se usan las manos se usan las manos para hacer terapia en las manos se hace la misma terapia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. También vimos que la salud está en nuestros pies. Igual hay cantidad de terapias que se hacen en los pies y con los pies también se hacen terapias. Por ejemplo, trabajamos un poquito la importancia de caminar y aquí en Guatemala se dice zacate, en Colombia el césped, eh, perdón, pasto, decimos allá, o la importancia del baño de sol. También vimos que nuestra salud está en nuestra respiración. eh, y así, hemos visto cómo el mismo cuerpo, la vez pasada, pues, en la postura, la importancia de la postura en la salud nuestra, ¿no? O sea, nuestra salud está en nuestra postura. Si nosotros unimos todo eso, pues vamos a contar con muchas medios, herramientas que están dentro de nosotros mismos,
que tenemos esos recursos para estar cada vez mejor, más sanos. Entonces, hoy quiero trabajar este tema, si les parece, ustedes me dicen, que es que la salud también entra por nuestros oídos. Eh, la importancia de lo que escuchamos y cómo eso influye en nuestra salud. Y vamos a dar un ejemplo muy concreto de eso. Entonces, que hay varias terapias basadas en la capacidad del ser humano de escuchar. Después vamos a hacer la diferencia entre escuchar y oír, pero al principio podemos decir que está, por ejemplo, la musicoterapia, eh, la música, y le vamos a dar un espacio ahorita más adelante de hablar un poquito más de la música, como terapia, y cuál es la importancia de la música y cuáles son los beneficios que tiene, y qué características debe tener esa música que nos sirva como terapia. Otros son también hay muchas terapias basadas también en la naturaleza, en la escucha de la naturaleza. Por ejemplo, escuchar el agua de una cascada y qué efectos eso produce en nuestro cuerpo. O los baños de bosque también, lo que implica también escuchar la naturaleza, escuchar el viento, escuchar el silencio, que sería otra de las capacidades que tenemos que desarrollar. Les comentaba hoy en la clase que tuve durante el día de que pues, yo suelo ir últimamente a un lugar que está en medio de un camino al volcán, a uno de los volcanes que aquí nos rodean y es un bosque bien bonito. Y entonces llega uno, se sienta después de caminar y lo único que escucha uno es el silencio. A veces el viento, los pájaros a lo lejos se oyen, pero hay momentos donde lo único sonido es el silencio. Y les mandé el audio a mis hijos y les dije que escuchaban. Y seguro no me respondieron porque seguro pensaron que no había grabado nada. Pero después yo les decía, no, es que en el audio lo que hay es silencio. Entonces hay que escuchar el silencio también. Y esa es una terapia que vamos también a enfatizar. Hay el uso bueno, esto tiene mucho que ver con la musicoterapia, por ejemplo, los cuencos, los famosos cuencos tibetanos que se usan, que usan el sonido, las frecuencias de los sonidos para sanar. Eso los chinos lo han desarrollado muy bien y a veces sanan solo con los cuencos o con otros instrumentos, que no es música propiamente como la consideramos nosotros, pero sí tienen una frecuencia y un solo sonido puede cambiar todo. Entonces, estamos escuchando eso. Y sobre todo, pues también podemos, en la medida en que vayamos fortaleciendo esto, podemos combinar, por ejemplo, la musicoterapia la podemos combinar con el movimiento, con la respiración y con la postura, que es, por ejemplo, el caso de la biodanza, de, del- que aquí lo ideal, bueno, yo les puedo mandar un video pues lo ideal sería, si fuéramos taller presencial, hacer un trabajo de biodanza. Yo no soy experto en eso, ni conozco mucho, pero ahí nos las podemos buscar cómo hacerlo. Y es cómo con el cuerpo, con la música, podemos expresar emociones, sentimientos y podemos liberarnos de muchas cosas. Eh, y también aquí colocaba yo como otro tipo de terapias, entre comillas, es la importancia de escuchar personas que llamamos vitamina, ¿no? Y no evitar personas tóxicas, porque sí es importante lo que nosotros escuchamos de los demás. Entonces, tener como nuestro círculo de personas que sean vitamina, que sean personas que nos animen, que sean personas o sea, que la frecuencia de esa persona, incluso de su voz, pues sea
tenga alta vibración. A mi nieta, que tiene solo un añito larguito, yo le puedo decir, ay, mi amor, tú eres la niña más fea del mundo. Y ella se ríe, ¿no? Pero ella, como digamos, todavía no entiende muchas palabras, pues lo que va a sentir y captar es la vibración de la palabra de la otra persona. No sé si me explico. Ya a mi nieto, ya más grande, si yo le digo una cosa, sí, sí, ya reacciona porque le entiende la palabra. Pero la frecuencia de las palabras es importante. Incluso en las diálogos, en las discusiones, en lo que le digan a uno o lo que uno puede decir a los demás, a veces más que la palabra en su sentido literal es la frecuencia que yo le coloco a la palabra, la intencionalidad que yo le coloco a la palabra. Entonces, no sé si sobre esto tengan algo que decir, algo que preguntar, algo que agregar. ¿Qué podemos escuchar más que nos sirva como terapia? No, Yo justamente ayer estuve en una sesión dijeron meditación, pero en realidad era baile. Era un baile en base a una música que le llaman house music, música de casa o algo así. Bonita la música, más al estilo, bueno, no, más moderna, menos suave, es suave, sí. Pero hicimos un montón de movimientos. Al día siguiente mis funciones metabólicas estaban perfectas. Fue bastante buena esa sesión de baile. exactamente. Hacia allá queremos llegar, de que nosotros en la vida diaria acudamos a esas herramientas. Indudablemente algo que también pues quería yo recordarles o decirles es que tampoco podemos tomar ninguna terapia como absoluta y tampoco podemos condenar ninguna medicina como que no sirva. Yo creo que cada una tiene su papel, tiene su importancia, tiene sus propios límites. Unas sirven para una cosa, para otras sirven otras cosas. Y indudablemente si tiene que haber una cirugía, tiene que hacerse la cirugía, si tiene que tomar antibióticos, hay que tomar antibióticos porque a veces las otras terapias no logran eh, hacer lo que estas terapias logran, pero tampoco quedarnos ahí, indudablemente. Pero aquí no queremos, digamos, casarnos con ningún enfoque. Pues la idea es tomar de cada enfoque lo más importante para nuestra salud. Para lo que queremos con este curso es valorar los recursos que tiene nuestro cuerpo para estar bien, ¿no? Lo que tenemos a nuestra mano y que no implica mucho dinero ni implica una terapia invasiva, una terapia agresiva, ¿no? Que a veces es necesaria, pero podemos evitarlo, ¿no? Eso es lo que queremos y sobre todo, pues encontrarle a cada terapia una dimensión también muy espiritual, ¿no? Eso es lo que... Ahora, tenemos que hacer una diferencia entre oír y escuchar. Esto también es de Javier Meloni que habla de los cinco sentidos, pero realmente, como dijimos la clase pasada, tenemos siete sentidos, con la interocepción y la propriocepción. La diferencia es entre, digamos, el oír es un acto físico, donde percibimos un sonido, pero el escuchar es un acto reflejo, consciente, atento de ese oír. Entonces lo que queremos es desarrollar esa capacidad de escucha, no solamente de oír. Todos oímos, pero no todos escuchamos. No sé si a usted les ha dado la experiencia, yo tengo muchas experiencias de eso, de que uno le habla a una persona, seguramente esa persona escucha la voz de uno, oye la voz de uno mejor, pero no lo escucha. Uno dice, pero si yo le hablé esto, no. O sea, lo puede incluso hasta repetir las palabras que uno dijo,
pero no logra escuchar lo que uno quiere decir. ¿Por qué? Porque no es un acto atento. Pero bueno, ahí está todo para que lo escutamos, para que lo hablemos y todo eso. Entonces dice Javier Meloni, sucede con frecuencia que escuchamos sin oír, del mismo modo que también oímos sin escuchar. Yo creo que es más lo segundo, o sea, oímos muchas cosas, pero realmente no escuchamos. El escuchar es muy profundo también, no solo algo atento, sino que es muy profundo, porque yo a veces digo que uno tiene que escuchar lo que hay detrás de las palabras. Eh, Porque las palabras son muy limitantes, muy limitadas, o sea, la palabra no logra expresar todo lo que queremos decir. Entonces, escuchar significa también oír como oír más allá perdón, escuchar sí significa, bueno, oír o escuchar más allá de lo que oigo. Igual pasa con la música, igual pasa con los cuencos tibetanos, con los sonidos de la naturaleza. Yo tengo que ver qué hay detrás de cada sonido. Los que los, También yo creo, licenciado, que a veces escuchamos lo que nos conviene escuchar nada más, ¿verdad? Y omitimos lo que no queremos escuchar. No sé si me explico. somos selectivos a la hora de escuchar. Sí, 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 ciertamente. Muy, muy cierto. Y casi siempre como que escuchamos ciertas cosas que nos convienen, pero las que no nos conviene como si no las hubiéramos escuchado. sí, así es. O también nos distraemos a la hora que la persona nos está hablando y después preguntamos, ¿y qué está diciendo? Ah, no, bueno. Y de momento, aquí. Entonces lo que nos dificulta, según Meloni, porque trae el tema de escuchar y la espiritualidad, es que los ruidos internos no nos permiten escuchar. Nos permiten oír, pero no escuchar. Va uno, por ejemplo, en una discusión, en un diálogo, en una discusión, porque diálogo no sería eso, que, que la persona está hablando y yo ya estoy construyendo la respuesta. ¿No les ha pasado eso? Sea que lo han sufrido o que ustedes lo han hecho, que lo hemos hecho. Yo ya tengo la respuesta antes de que la persona termine de hablar. Entonces, esos ruidos internos son los que hay que dejar de lado. Es lo que vamos a ver ahorita con el tema de la contemplación. Es intentar, porque no se puede del todo, pero intentar dejar de lado los ruidos internos para poder escuchar con apertura todo lo que viene. Sea escuchar a los demás, sea escuchar una música, sea escuchar la naturaleza. Pero eso es un arte también que se aprende. Bueno, vamos a colocar dos ejemplos, tres ejemplos. Eh, no sé si ustedes lo hacen con frecuencia o no, sería bueno revisarlo, ¿no? Escuchar los sonidos de la naturaleza, el baño de bosque. ¿Alguien alguna vez de ustedes ha hecho conscientemente un baño de bosque? Yo estuve en Petén, se llamaba, es una, lo llevan a uno, lo adentran en las ruinas a la madrugada, a las 3 de la mañana, para estar ahí cuando comienza a amanecer y escuchar los sonidos de cómo amanece la selva, ¿verdad? Y la verdad que es impresionante. Sí, ese sería un baño de bosque. Ajá. Bueno,
Esto ya es una práctica que se está generalizando en la medida en que la gente quiere salir de la ciudad por todo el estrés que se maneja, el ruido, todo. Entonces yo no sé, usted la experiencia, ustedes cuando entran en un bosque, qué sensación tenemos, ¿no? Pero vamos a utilizar no los cinco sentidos tradicionales, sino los siete sentidos, porque eh, se trata de sumergirse para escuchar, oler, tocar, ver, en fin, saborear también. Podemos saborear también. Si nos encontramos con un rico fruto, cualquier cosa, pues saborearlo. Pero también al mismo tiempo sentir nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo reacciona en la naturaleza. Cómo sentimos nuestras manos, cómo sentimos nuestros pies, cómo sentimos nuestro rostro. O sea, no solamente se trata de escuchar el bosque, sino escucharnos a nosotros junto con el bosque, porque nosotros somos parte del paisaje. Y también, como se presta por el silencio y por la calma, poder también sentir nuestros órganos internos, ¿no? Bueno, puedo sentir mi corazón, cómo late mi corazón, puedo sentir mi estómago, cómo se siente, puedo imaginar mi vaso, puedo imaginar mis riñones. eh, Sería un trabajo como de hacer meditación, ¿no? O sea, no solamente pasear por el bosque, sino meditar en el bosque. Y encontrar indudablemente en ese encuentro con el bosque también encontrarnos con la presencia de Dios, ¿no? Con esa trascendencia que, bueno, la podemos entender de muchas maneras, pero que está presente en la creación misma. Entonces se convierte en algo muy espiritual también. De hecho, el primer gran templo de Dios fue el universo, ¿no? Fue la creación del universo. Tal como, bueno, en la Biblia está la creación, cada cultura tiene sus narrativas de creación, pero también es una experiencia integral, profunda. Y uno de los sentidos que podemos desarrollar mucho más es la escucha, aprender a escuchar. Bueno, ver también, ¿no? Que alguien una vez, porque a mí me gusta tomar fotos y una persona que le guste tomar fotos, no soy fotógrafo. Mi hija Edith sí tiene, mi hermana Edith tiene una hija que es fotógrafa. Ella sí es profesional en el campo. Pero uno, para poder tomar una buena foto, tiene que aprender a contemplar lo que ve, a escuchar, a oír, a ver lo que está al frente de uno. Entonces, una vez, aunque no es el tema así tan exacto, aquí en la Catedral de Quetzaltenango, a mí siempre me han gustado mirar las cúpulas de las iglesias, de las catedrales. Siempre que veo una catedral me pongo debajo de la cúpula porque la cúpula tiene una vibración energética muy alta. Ahí viene una carga de energía muy fuerte. No por algo las catedrales antiguas, cuando se trabajaba más en la cuestión simbólica, tienen sus grandes cúpulas, ¿no? Y entonces una vez tomé una foto y bien simétrica de la cúpula aquí en la catedral de Quetzaltenango y se la mandé a una amiga y me dice que ella tantas veces que ha entrado a la catedral nunca había visto la cúpula de la iglesia. Entonces, el paseo por el bosque es lo mismo, es esa capacidad de contemplar lo que los demás no ven. Y además, pues que en este contexto de ecoteología también, pues nosotros tenemos que, para poder valorar mucho más la naturaleza, tenemos que contemplar toda la riqueza que hay en ella. Entonces, ¿en qué consiste la práctica del bosque? Paso lento primero. Yo no voy, yo a veces voy al sendero donde digo que voy. A veces voy con la intención de correr, o sea, de hacer ejercicio, pero otras veces digo, como este domingo quiero ir, vamos a ver si podemos ir, es ir a contemplar solamente,
subir despacio, lento, mirar, observar, oler, hacer el paseo del bosque desde el que comienza, ¿no? Sin prisa, no necesariamente tengo que subir a lo alto del volcán porque son casi 3 horas subiendo, pero por lo menos una media hora, 45 minutos si pudiera subir, ¿no? Entonces, atención sensorial, se abren todos los sentidos para, para percibir la naturaleza. Yo le decía que no solo los 5 sentidos, sino los 7 sentidos que tenemos. La atención, como para sentirnos a nosotros mismos como parte del paisaje. Eh, tanto la parte de nuestro cuerpo, las partes externas de nuestro cuerpo, manos y pies, cabeza, tronco, en fin, sino también las partes internas de nuestro cuerpo. Y de alguna manera hacernos uno con la naturaleza. Sentir que no somos ajenos a esa naturaleza, somos parte de ella. Y la presencia plena, entonces es un ejercicio de meditación, ¿no? Al aire libre, sobre todo, sin vivir el momento presente, sin buscar ningún resultado. O sea, yo voy a hacer esa práctica, pero no voy con ninguna intención en especial. Solamente disfrutar el momento presente. Ese es el baño de bosque. ¿Alguna pregunta sobre el baño de bosque o comentario? Comentar, Francisco, sí, yo he tenido varias experiencias. De hecho, como congregación motivamos con frecuencia a los jóvenes a tener esta experiencia y al mismo tiempo sensibilizar con relación al cuidado de la naturaleza, al cuidado del medio ambiente, de vivir en armonía con la naturaleza. Es muy bonito, nos hace mucho bien. Sí, hoy se habla de un déficit de atención a la naturaleza, que es muy delicado, que es cada vez más grande. Ustedes ven la mayoría de los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades. Yo lo veo cuando voy a Bogotá, por ejemplo, viendo mis familiares o viendo otra gente que Bogotá tiene una ciudad de tantos parques y tantos lugares naturales que se pueden caminar. La mayoría de la gente prefiere quedarse en sus casas, ¿no? Con videojuegos y esto. Entonces se llama que esa es una de las tragedias de los jóvenes de hoy. Entonces todo el trabajo que hagamos con jóvenes es importante, esa sensibilidad hacia la naturaleza, ese contacto, porque el contacto con la naturaleza, como vamos a ver ahora, tiene sus beneficios a nivel físico, emocional, espiritual, etcétera. Los sonidos de la cascada. Esto lo aprendí de mi hija que es médica. Me dijo una vez que fuimos al jardín botánico allá en Bogotá que tiene una cascada y me hizo toda una reflexión porque a ella lo llevaron a un baño de bosque, pero lo centraron en una cascada. Entonces, escuchar una cascada, escuchar o estar cerca de una cascada nos permite entrar en contacto con un ambiente muy especial. El agua que cae de la cascada es agua ionizada. Ahorita vamos a explicar en qué consiste y cuáles son los beneficios. Pero hay que escuchar y estar muy cerca de la cascada, ¿no? Hay un efecto que se llama Lenar y es la pulverización del agua que libera grandes cantidades de iones negativos. Eh, por eso no sé, el ser humano, bueno, a mí me pasa, pero yo creo que a la mayoría cuando estamos cerca de una cascada, o sea, nos llama la atención, o no es así, como que nos sentimos atraídos por la cascada, Sí, así es. por la belleza de la cascada. Y entre más altas, pues mejor, o en fin. De hecho, por ejemplo, una de las experiencias que más lindas que he tenido yo en la vida fue cuando estuve en las cascadas, con eso tiene otro nombre, de Foz de Iguazú, en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.
Es impresionante. Es una cosa que no tiene nombre. Y dice uno, pero si eso es una caída de agua, o sea, bueno, eso es inmenso también. Pero algo tiene la caída de agua, la cascada, que nos llama la atención, que nos jala al ser humano, ¿no? Y yo creo que es inconsciente también. Y hay un estímulo también auditivo, por eso el tema yo lo coloqué aquí en el tema de que es importante saber lo que escuchamos, eh, que reduce el sistema drásticamente el estrés, por ejemplo, equilibra el sistema nervioso y mejora el estado de ánimo de forma inmediata. Incluso ahí una vez en Bogotá, ahí cerca donde mi hermana tiene la casa, hay un centro comercial y hay una cascada. Pequeña, pero uno se acerca y yo me quedé un buen rato ahí escuchando cómo el agua caía. No es natural, es artificial, pero el sonido del agua le ayuda, ¿no?, a tranquilizarse. De hecho, hay muchas meditaciones en música en internet que uno consigue está basada precisamente en el sonido del agua. O escuchar también porque igual sucede, claro que no con la misma intensidad de una cascada, cuando uno va a un río y escucha el río, el agua del río pasando por entre las piedras. El efecto relajante tiene los mismos beneficios que la cascada, que estar al lado de una cascada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? Que también que son los beneficios de caminar por el bosque, de los baños de bosque. Solo que, pues, bueno, si lo podemos hacer descalzos, pues mucho mejor, que ya nuestros pies ya no están acostumbrados a caminar mucho descalzos. Dice que calma la amígdala cerebral. Dice que la amígdala escucha el sonido y lo interpreta como un entorno seguro y libre de amenazas, desactivando los mecanismos de alerta. Esto de la amígdala cerebral es importante porque la amígdala es la encargada cuando se activa, normalmente se activa porque considera que hay una amenaza. Y cuando la amígdala la cerebral está activa, pues se nos dificulta dormir, se nos dificulta concentrarnos. Se habla del secuestro que hace la amígdala del cerebro, de la corteza prefrontal, porque quiere decir que las emociones secuestran nuestros pensamientos. Entonces, el miedo, un enojo, en fin. Recuerdo que estaba corriendo yo haciendo entrenamiento en el complejo deportivo y, y raro porque casi nunca ocurre, habían dos señores peleando. Y decía, "Ve, ¿a qué vienen acá a hacer deporte y se ponen a pelear?" Pues los dos tenían secuestrada la amígdala, ¿no? Porque la rabia, el enojo, no sé, porque el uno tocó al otro y el otro le devolvió un golpe, en fin. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, que la amígdala está secuestrada eh, en el tráfico y el estrés genera ese gran problema. Entonces, los sonidos como la cascada, los sonidos del río, los sonidos del bosque, al escucharlos reducen o calman la amígdala cerebral. Entonces, de alguna manera podemos estar más tranquilos, razonar más tranquilos. Yo creo que deberíamos inventar una aplicación en el teléfono ahí para que cuando estemos estresados podamos escuchar una cascada o música de río, no sé, música de agua. Reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, entonces también es importante por ese lado. Enmascara los ruidos molestos. Y a veces las personas que tenemos alta sensibilidad, los ruidos molestos no sé, yo no los puedo soportar. Soportan un momento, pero ya no puede uno más, tiene que ir y buscar algo distinto.
Me pasó el domingo porque estaba en el centro comercial mis hijas haciendo una actividad pero pusieron la música muy alta y no, yo me voy y me vine para mi casa, me recosté un rato y había un silencio tan rico, tan profundo que dije, "Ay, yo no comparo este silencio con ese ruido de allá". Entonces, y activa el sistema parasimpático. Por tanto, disminuye el ritmo cardíaco, promueve la relajación muscular profunda. En general, ayuda mucho. Y eso lo mismo sucede con la música y con todo lo que escuchamos que tenga una vibración alta. Una vibración alta no vamos a llamar de una vibración coherente. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver los beneficios de la ionización, que eso les había comentado a ustedes. Cuando el agua choca con fuerza, las gotas se dividen liberando electrones que se unen al oxígeno y forman iones negativos que respiramos los que estamos ahí. A ver, esto es un antioxidante natural. Eh, a ver, por decirlo así, voy a intentar explicarlo. Yo tengo que explicármelo a mí también, pero cuando lo que ustedes han oído de los radicales libres, los radicales libres se refieren al cuando una célula eh, se libera un electrón. Normalmente hay dos electrones negativos. Entonces la célula se queda con un solo electrón y el otro electrón, el que sale, viene a invadir otra célula y así comienza como una cadena en que los electrones van pasando de una célula dañando las células. O sea, es como paradójico eso que sucede, ¿no? Todos los antioxidantes que los produce el cuerpo también, lo que hacen es equilibrar esas células que han quedado libres, ¿no? Hay una lucha contra los radicales libres. Y lo que hace la ionización es equilibrar la carga eléctrica de las células, que es lo que también les decía a ustedes que hacemos cuando caminamos en el césped. Sucede lo mismo, son antioxidantes naturales que están a nuestra mano, que son gratuitos, que solo es buscar el espacio y el tiempo para hacerlos. Y pues claro, el ser humano hoy en día prefiere cosas que sean más rápidas, tomarse, bueno, ¿qué antioxidante puedo tomar yo? Pues tómese limón, que el limón es antioxidante, claro, eso lo podemos hacer y hay que hacerlo en cierta manera, pero también saber que la naturaleza es el mejor antioxidante que puede existir. Por eso es que las tribus que viven aún en contacto con la naturaleza difícilmente sufren un cáncer o una enfermedad grave porque hay una ionización constante del cuerpo. Estimula la serotonina. Los iones negativos aumentan el flujo de oxígeno en el cerebro, lo que eleva los niveles de serotonina, aliviando ansiedad, mejorando el humor, en fin. No sé si ustedes han dado cómo llega uno cuando va a un camino va uno un día de caminata y se va al bosque, se va a una montaña y encuentra el agua y cuando regresa siente uno que puede dormir mejor, que está tranquilo, que hasta de humor está. Se purifica aire que es respirable, entonces también, eh, entonces hace o sea, de alguna manera se limpia el aire, ¿no? De polvo, de elementos tóxicos, eh, por el efecto de la ionización. Y aumenta la agudeza mental, claridad cognitiva, productividad, etcétera. Por eso es que también en los colegios, por ejemplo, o las universidades, eh, bueno, hoy en día menos,
pero mantienen espacios verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez inconscientemente, no sé, también es una forma de promover o promocionar una institución, pero no somos conscientes de que nos está haciendo un bien inmenso. No es lo mismo que estudiar en un edificio, en las escuelas públicas, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo vivía cerca de una escuela pública que solo era cemento por todos lados, cemento y cemento y cemento. Y yo digo, pues, ¿qué podemos esperar de los niños, no? En cambio, si la escuela está en medio de un bosque o hay un jardín, o eso como ayuda. Esto es lo que quiero decir hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a compartir lo que dice la doctora Laura Gámez, que yo se la recomiendo para que ustedes la sigan, lean sobre ella, que habla de habla de la medicina frecuencial. Entonces ella habla que la música es el mejor agente para recalibración frecuencial. ¿Qué quiere decir eso? Eh, la música afecta a nuestro cuerpo energético, no solamente el cuerpo físico, emocional, sino sobre todo el energético. Porque la música es una vibración organizada, armónica, bella, en fin, tiene frecuencia, tiene ritmo, tiene armonía y interactúa con nuestro sistema biológico en forma profunda, que es lo que nos contaba Jimena ahorita. En medicina frecuencial se comprende que cada célula del cuerpo, cada órgano, cada circuito neuronal posee una frecuencia natural de resonancia. Es decir, podríamos decir casi que nuestro organismo, nuestro cuerpo es música. Cuando se altera por cualquier motivo, estrés, trauma, toxicidad, enfermedad, que no sabemos tomar el agua, etcétera, el organismo entra en lo que ella llama disonancia. Y allí la música aparece como un puente restaurador. Entonces yo les invito a que si esta noche pueden, por ejemplo, colocar una música de frecuencia 432, te buscan frecuencia 32, no sé si se las mandé o no. Si no, les mando una que es muy buena porque hecha por una fundación que se llama Gaia, que uno sabe que lo que ellos escriben, hacen y hacen son cosas muy serias, muy profundas, muy científicas. Entonces, yo de hecho esta noche la he colocado, yo a veces con frecuencia coloco música, a veces no, porque el silencio es otra forma de entrar en esa recalibración frecuencial también, porque a veces lo que se necesita uno es profundo silencio, no necesita música, no necesita que alguien le hable, necesita uno silencio. Pero a veces cuando las emociones están muy alteradas, por ejemplo, esa música nos va a ayudar mucho. Pacho, Sí, con las buenas noches. hola Milcar. Em, y ahí, ¿cuál sería, siendo que hay tantos tipos de música, cuál sería la más recomendable para propiciar esos estados de ánimo? Yo estaba escuchando que la que tiene frecuencia 432. Eh, lo que pasa es que, y lo vamos a decir ahora, cada persona es diferente y cada órgano vibra de una manera diferente. No, no todos vibramos, no tenemos la misma vibración. Y en una mujer, por ejemplo, la vibración de una mujer es diferente a la vibración de un hombre, de una persona alta. O sea, ella, Laura Gámez, dice que la medicina frecuencial es personalizada totalmente.
Entonces ellos, pues claro, ellos tienen muy avanzado en eso y hacen un estudio de cada persona y van colocando la música que le conviene a cada quien, la frecuencia que le conviene a cada quien. No sé si me explico, Amilcar. Entonces lo que uno hace es un poquito basado en este criterio de error acierto, ¿cómo es que se dice? ¿No? Porque uno va probando música a ver con cuál se siente mejor. Entonces yo, Sí, por lo menos cuando coloco música, pues coloco cuatro o cinco y de las cuatro o cinco escojo con la que me siento mejor. Que si yo siento que como que me tranquiliza de entrada. Pero hay música incluso que se llama música de relajamiento, pero yo comienzo a escucharla y digo, esta no me va a relajar, entonces mejor no la Mm. escucho. Pero puede ser que otra persona sí le ayude, a mí no me ayuda esa música. sí. A mí de igual manera me ha pasado con alguna frecuencia que parecen muy buenas, sin embargo, a mí no me tranquilizan. Entonces creo que es verdad que Sí, depende de cada persona. depende de cada persona. Quizá la música o la frecuencia que a usted le va bien, tal vez a mí no me ayuda y viceversa. Exactamente. Entonces Como toca ahora, prueba y error. ahora, ahora está muy de moda que le pongan a los bebés, no sé si lo estoy diciendo bien, el sonido blanco Sí, para que se tranquilicen. sí he escuchado esos sonido blanco, pero no entiendo qué es. ¿No? Ya yo pensé que sabía usted más, un poquito más de eso, porque yo también lo he escuchado y, y no, tampoco no entiendo cómo es el sonido blanco, ¿verdad? Sí, tocaría entrar a internet a investigar, pero Laura Gámez, ella habla del sonido blanco, pero no lo explica. O tal vez yo cuando lo leí no, no, no me detuve en esa parte. Pero sí habla del sonido blanco. Lo voy a buscar, gracias. Ujú. Igual pasa con la música clásica. La música clásica, hay gente que la música clásica lo relaja, la disfruta, porque en el fondo le está haciendo bien a su cuerpo, Ay, la comida de los perritos. a los perritos, a los niños. A mis hijos le poníamos a Beethoven y cuando eran pequeños, y bueno, hay música especial para niños de música clásica. Pero a mí la música clásica no me sirve. Dios, no soy clásico entonces. Yo prefiero otro tipo de música, ¿sí? Entonces, depende de la persona, de las necesidades de la persona, digamos. El problema es que no hay como una regla para saberlo. Toca experimentar, oír, escuchar y quedarse con lo mejor. No tenemos más, ojalá nosotros tuviéramos todo el laboratorio que tiene esta doctora Laura Gámez para hacer todo eso y hacerlo de una forma sistemática, pero no tenemos esas condiciones. Entonces nos toca recurrir a la intuición también, que es muy válida también en todo esto. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Entonces, lo cierto es que se ha demostrado que las ondas sonoras son capaces de reorganizar la materia en patrones geométricos coherentes. Esto es lo que se llama geometría sagrada, que lo vamos a ver un poquito ahora, por lo menos mencionar cuando hablemos de la parte espiritual. Entonces, igual sucede con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sigue ciertos patrones geométricos coherentes. Pasa es que nosotros no nos metemos en ese cuento de investigar cuáles son los patrones geométricos coherentes que tengo yo en mi cuerpo, pero nos regimos por esos patrones, ¿no? Entonces, si este patrón geométrico es coherente de la música me ayuda a mí, pues bienvenido. Entonces afectan el estado emocional, modifican el ritmo cardíaco, sincronizan las ondas cerebrales con el ritmo cardíaco,
ayudan a equilibrar la presión arterial, activan circuitos neurológicos vinculados al bienestar, inducen estados de coherencia cardíaca y cerebral, facilitando un funcionamiento armónico entre todos los sistemas. Imagine todo lo que nos ayuda. Sucede lo anterior cuando se aplican frecuencias coherentes a los sistemas, a los sistemas que están en desequilibrio. Entonces se llama a ella el arrastre vibracional, que invita a las células a volver a su frecuencia original como si se les recordara cómo sonar afinadas. Es decir, las células comienzan a sonar desafinadas. Entonces la música lo que hace es que nosotros nos afinemos por dentro, como si fuéramos instrumentos musicales nosotros. De hecho, hay teorías que plantean que el primer instrumento musical somos nosotros. Entonces, eso es bien interesante. O sea, entonces, bueno, yo tuve una experiencia en el Seguro Social una vez que fui. No fui yo como paciente, sino acompañando a alguien y voy entrando a la sala donde estaban los enfermos y estaban viendo el noticiero. Y yo decía, pero esto los va a enfermar más porque en el noticiero ven muertes, ven guerras, ven esto. ¿ por qué les ponen eso? ¿No? En vez de ponerle música suave, música que les ayude a vibrar de una manera mejor. O sea, la medicina alopática desconoce todo esto. Entonces, pero nosotros en la medida en que lo podamos hacer, hagámoslo. Pues que nuestra casa sea, nuestro lugar de casa sea un lugar donde se pueda producir ese equilibrio frecuencial. Es importante. Por eso a veces es preferible estar divorciado y no casado, porque a veces la otra voz me desequilibra, entonces mejor parte donde yo no esté tan desequilibrado. Pero bueno, esto es parte de la vida. Música, música, música. Entonces, la música tiene una fuerza que entra más allá de lo mental, o sea, de lo verbal. Entonces, tiene un valor emocional y simbólico muy grande, muy grande. O sea, los que vivimos fuera del país, uno cuando escucha música colombiana o el himno de Colombia o lo que sea, uno se pone a llorar casi, ¿no? ¿Por qué? Pero no es una cuestión racional, es una cuestión profundamente emocional. O recordar ciertas músicas. Eh, yo una vez viajando para acá, viniendo de la capital para acá, paré en un restaurante. eh, bueno, pedí el desayuno y cuando voy escuchando una canción que se llama, ¿cómo es que se llama, Eddie? Donde habla de la casa vieja. Ahí se me olvidó el nombre de la Mm, canción. sí. Pero ay, No, no, sí, no me acuerdo que cuál esa será. la escuchaba mi papá mucho. Y entonces yo Mm. apenas escuché esa canción, yo me puse casi que a llorar, porque me recordó mi infancia, me recordó a mi papá, me recordó al país. eh, ay, ahorita no me acuerdo de la canción, pero la voy a buscar y eso. O sea. Entonces la No, música no. llega donde las palabras no alcanzan y mueven estructuras internas sin necesidad de una intervención invasiva. O sea, que le coloquen la quimioterapia, pero que le coloquen al mismo tiempo música que le pueda ayudar a pasar el momento a la persona. Y no le pongan el noticiero de las 7 porque se va a hundir más. Entonces la música desencadena una reorganización completa de todo el sistema del cuerpo. Los graduales, Eddie. No, esa es otra, Pacho. ¿O Igual esa es eso, otra? estás pensando es otra. Sí. Aquí la estoy tatareando. Pero Ya, los guaduales no, 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 la de casa vieja que pues, yo me acuerdo. mm,
Bueno, ahí tengo Y a Milcar también, que es colombiano, ¿sabes? si ahí la estoy aquí Mire, tatareando, ya la voy a buscar y ya enseguida miramos cuál es. bueno, Ya sé cuál pero te está. sí. Entonces dice ella, Laura Gámez, que la medicina, que la música es medicina en forma de onda. Qué cosa tan linda. ¿No es las acacias, Pacho? Ah, las acacias. Las acacias, sí, señor. Las acacias. Mm, Y eso lo hace llorar a uno porque que es la casa claro. que se abandonó, que la casa que está. Mm, No me acuerdo. Y que sí, ah, no, Eddie, cuando nosotros éramos chicos, eso, nos despertábamos los domingos escuchando esa música. Entonces, el, es decir, nos devuelve la coherencia. Lo que la música tiene, tiene esa fuerza, que no tiene las palabras, por eso digamos que la música sería como un mejor psicólogo muchas veces, ¿no? llega al alma, ¿no? Claro, es que eso es, llega al alma, llega a las emociones, toca lo más profundo del ser humano. Yo todavía lloro a veces cuando escucho música brasilera porque yo me enamoré de la música cuando estuve en Brasil y, y hay músicas que uno oye y la emoción lo aborda a uno totalmente. Entonces armoniza la frecuencia del cuerpo, el campo energético y la conciencia. Entonces ella que es experta en medicina frecuencial, dice que la música bien aplicada es uno de los mejores agentes para la calibración frecuencial. Imagínense. De hecho, en sus terapias usan mucho música y frecuencias sonoras para sanar a las pacientes. Entonces no hay métodos invasivos, ¿no? Es la música. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o alguna experiencia que quieran contar con relación a la música, a los sonidos, a lo que estamos hablando. Y esto entra por los oídos, ¿sí? Por eso yo les dije, la medicina, los oídos, la sanación entra por nuestros oídos, ¿no? A mí me ha sucedido esta semana, yo no sé si será cierto o qué, pero bueno, yo intento no creérmela mucho porque es mejor ser uno humilde, bueno, reconocer que. Pero 3 o 4 personas me agradecen porque les mando audios y dicen que mi voz les ayuda a sentir mucha paz. Eh, Incluso una persona me llamó anoche porque solo quería escuchar mi voz porque estaban pasando por un momento de mucha tristeza y decía que escuchar mi voz le daba tranquilidad. Y estuvimos hablando como una hora casi. Ya hoy ya no me llamó, como que ya no existía. Yo ya hice de medicina ayer y ya hoy ya. Yo necesito la medicina yo. Entonces es eso, el- la capacidad del oído de escuchar frecuencias. Y bueno, cualquier comentario con toda libertad, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a recordar algunos presupuestos. Esto se los voy a mandar, pero no lo voy a recordar. Es un poco, siempre me gusta recordar lo que hemos trabajado en las clases anteriores. No lo voy a leer, solamente lo menciono. El enfoque que queremos desarrollar es un enfoque de una medicina que es personalizada, totalmente. Y eso la medicina frecuencial lo existe también, lo existen muchas corrientes, la medicina UNAM y otros tipos de medicinas tradicionales insiste pues de que la medicina tiene que ser personalizada y no masificada como ocurre actualmente en nuestra sociedad. Porque entonces el tratamiento es personalizado también y eso implica un gasto muy alto también, ¿no? Prefieren aplicarle a todos la misma norma. Es holística, o sea que trata los síntomas, las causas inmediatas, las causas remotas y siempre en orden.
Y esto pues se debe a que el sistema, el ser humano es un ser complejo y si queremos sanarlo, nuestro acercamiento tiene que ser holístico, complejo también, ¿no? De acuerdo a la realidad del cuerpo. Es integral, es una medicina integral que lo integra lo físico, lo energético, lo emocional, lo mental, lo espiritual. Considera al ser humano como un sistema abierto, sensible a su entorno, etcétera, etcétera. Es preventiva, es integrativa, porque no solo se ve el paciente en su unidad, en su personalidad, sino se relaciona con su historia, con su contexto, con su biología, con su conciencia, etcétera, etcétera. Creer en la capacidad y en los medios que tiene el cuerpo para sanarse a sí mismo. Por eso esta Laura Gámez habla de recalibrar, no es intervenir agresivamente sobre el cuerpo, sino facilitar que recuerde cómo el cuerpo puede autorregularse y volver a la frecuencia de origen. O sea, volver a ser como niños, diría Jesús. Volver a ser como niños es volver a nuestra frecuencia original. Por eso los niños, al menos que sea una cuestión de un accidente o una cuestión hereditaria, así que sea bien confirmada, los niños normalmente son muy sanos, ¿no? Bien, pero quiero hablar algo de la coherencia vibracional que habla esta señora Laura Gámez, y un poquito como comentarles a ustedes esto. Y si la pueden buscar, pues búsquenla porque realmente tiene una riqueza y una profundidad muy grande. Entonces ella dice que como para integrar lo que hemos estado hablando de la música, del paisaje, del bosque, de la cascada, del agua, dice que hay una coherencia entre la vibración normal presente en la naturaleza, por ejemplo, incluida la humana, con lo que eso, ¿no? Somos un universo de células, de partículas y de átomos en vibración constante y en perfecto equilibrio. O deberíamos serlo, ¿no? Entonces, es como tenemos que entrar esa realidad vibracional original nuestra, mantenerla en coherencia con lo que comemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que tomamos, con lo que escuchamos y en general con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces el bienestar es un equilibrio en el campo electrobiomagnético y la enfermedad es un desequilibrio, una disfunción biológica, donde por exceso o defecto perdemos esa coherencia vibracional. Eso es lo que plantea la coherencia vibracional. Entonces, hoy hacíamos con los muchachos ese ejercicio de ver qué cosas son coherentemente vibracionales y cuáles no. Inclusive hacíamos cosas, porque hay una técnica que yo no la puedo hacer aquí con ustedes porque necesitamos estar presentes por lo menos en parejas, o al menos que la próxima vez ustedes consiga a alguien que esté ahí y podemos hacer el ejercicio, pero es lo que eh, se llama, ay, se me olvidó el tal nombre, se me están olvidando cosas ya, pero es el test kinesiológico que se le llama. Hay muchas formas de test kinesiológico, que es a través del cuerpo saber si las cosas me sirven o no me sirven, si lo que como está bien, tiene una frecuencia adecuada con la mía o no. Entonces el cuerpo mismo le dice a uno si sí o no. Yo así, si lo organizo, busco una manera de hacerlo la próxima clase para que ustedes tengan esa herramienta que es buenísima. Porque yo tomo, por ejemplo, una medicina y le pregunto si esa medicina es frecuencial conmigo, o sea, está en la misma sintonía frecuencial mía o no. Si hacer tal ejercicio está en sintonía frecuencial, si comer tal cosa. Bueno, también sirve mucho la intuición, pero sí tenemos que entrenar mucho la intuición, porque sí tenemos que buscar que todo lo que hacemos tenga una frecuencia vibracional
no alta, porque ella habla de que no podemos hablar, porque a veces la vibración alta también no es buena, sino una vibración coherente con nuestra vibración original, ¿no? Pero estamos todos conectados porque es como si hubiera una gran frecuencia en el universo y nosotros fuéramos parte de esas frecuencias. De hecho, pues venimos del mar, venimos de las estrellas, venimos de... Y eso hace que nosotros tengamos la misma frecuencia del universo. Por ejemplo, el agua de mar tiene una semejanza inmensa con el plasma de la sangre. Entonces, por eso es que el agua de mar, el cuerpo la recibe y le ayuda a restablecer su coherencia interna. Pero si yo tomo un agua de botellón, la frecuencia vibracional de esa agua no cumple con los requisitos. No sé si me explico, pero entonces igual pasa con los alimentos, con lo que yo hablo, con lo que yo digo. Así con ellos hacíamos ejercicios con el test kinesiológico para saber cuándo, por ejemplo, una palabra negativa que nos digamos a nosotros baja nuestra frecuencia y si decimos una palabra bonita nos equilibra la frecuencia. O sea, prácticamente todo está en función de eso. Entonces, prácticamente es como cuidar de las cosas que hacemos, de lo que comemos, porque eso afecta nuestro campo vibracional. Y ella dice que nuestro cuerpo vibra en sincronía con los patrones de información que también rigen todo el latido del planeta, el pulso de los océanos, la danza de los ecosistemas. Y desde la física cuántica sabemos que todo sistema biológico o cósmico se basa en relaciones de coherencia, simetría y entrelazamiento. Sin embargo, el ser humano ha roto con ese patrón. Hemos desintonizado nuestra frecuencia del pulso natural que nos da la vida. Y esa es una gran tragedia, pues. Entonces es como si nosotros fuéramos parte del universo y nos negamos o negamos o rompimos con esa parte, con esa frecuencia que nos hace parte del universo. Eh, lo otro que dice ella es que cada órgano, tejido, célula de nuestro cuerpo tiene una propia frecuencia vibratoria y que ésta se desajusta por el estrés, por las toxinas, por las emociones negativas y es donde surge la enfermedad. Pero integrando frecuencias específicas ayudamos al cuerpo a activar el poder natural del equilibrio. Entonces ella dice que el ser humano es un sistema de alta inteligencia vibracional. No sé y ella se basa en que el cuerpo humano es energía, ¿no? Las células son energía y tienen una vibración y una frecuencia. Y que cuando estamos sanos, pues estamos en cierta frecuencia, en cierta vibración, y que cuando nos enfermamos, pues estamos en otra. Pero que a través de la vibración, como lo introducimos hoy con los sonidos, la musicoterapia, y podemos reequilibrarnos de nuevo. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces ella habla de que todo el cuerpo humano vibra, ¿no? El cuerpo humano está en movimiento total. Entonces es como recuperar esa visión del cuerpo. Ahí hay mucho que decir, mucho que investigar. Entonces, pues esto es lo que ya se llamaría medicina frecuencial. Bueno, yo solo estoy haciendo eco de lo que yo leí y me llamó la atención y que tiene mucho que ver con el oído porque las vibraciones entran fundamentalmente por el oído, sobre todo las que provienen de los sonidos. Y esa la salud comienza por restaurar esa coherencia que hemos perdido. Entonces, claro, ellos tienen sus propias mediaciones, sus propias herramientas que no están a la mano nuestra, ¿no? Pero
Por ejemplo, ellas usan la luz roja. No sé si ustedes han oído la luz roja, ¿no? Que es usar luz coherente, la luz amarilla y no la blanca. La respiración consciente, la exposición al sol, la inmersión en la naturaleza. Estas prácticas dicen que no reemplazan nuestra biología, pero sí la reordenan. O sea, se está reorganizando todo el sistema del cuerpo. No sé si pude explicar lo que era la medicina frecuencial y la importancia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí les ayuda esto que estamos hablando? Sí nos ayuda, sí. Lo que sucede es que cada quien va a tener que encontrar, digamos, sus propias prácticas que le ayude a equilibrar la parte vibracional, ¿no? Por ejemplo, las que son religiosas, la oración, a veces ciertos rituales, donde se sienten bien, pues eso ayuda muchísimo, ¿no? Y cada quien va a encontrar lo que más le ayude a Sí, vibrar. así es. Ujú. Y no podemos imponerle a una persona lo que nos ha funcionado con otra, por ejemplo. A mí la oración me da mucha paz y entonces cuando me siento intranquila o, o con un poco de ansiedad, recurro a la oración. El visitar el Santísimo también cuando salgo de estar con él ahí un rato, salgo como que renovada. ¿Sí? Y la música religiosa también me, las alabanzas me gusta mucho escucharlas. Sí, es que me hizo acordar ahora de, de por qué algunas personas son más religiosas que otras. Eh, y cómo para poderse mantener, o sea, hay una, creo que producen al hacer todo esto que dice Claudia, ¿no? Eh, Se Sí, producen licenciado. ciertas hormonas en el cuerpo, creo que, no me acuerdo si es la hormona, es una hormona que al hacer este tipo de actividades se reproduce en el cuerpo, pero que es una hormona que así como se reproduce, también se pierde. No sé si me explico. Entonces, por eso los grandes santos y las grandes personas, las personas que son muy religiosas, no dicen yo voy a rezar hoy y voy a volver a rezar dentro de 8 días y a rezar dentro de un mes. No, tienen que hacerlo de forma continua porque al hacerlo se genera esta hormona, no me acuerdo si la oxitocina, no me acuerdo cuál es. Entonces eso tiene su explicación biológica, bioquímica también. Y esa hormona nos hace sentir bien, pero también exige que nosotros estemos constantemente en ese tipo de actividades. O si alguna persona le ayuda al deporte, pues no, y siente que le ayuda, la persona va todos los días a entrenar, todos los días, porque es que eso es lo que lo va a mantener bien. Como que comenzamos a depender, ¿no? Pero es una dependencia bonita, ¿no? Ahí vamos encontrando nuestros medios de poder restablecer esa vibración original del ser humano. No sé si Claudia está de acuerdo, pero eso es. Otras personas serán otras cosas. Sí, sí, licenciado. Es como usted lo dice.
Y en eso tenemos que ser muy respetuosos porque no podemos imponerle a nadie nada. Y uno sabe, Claudia, con los hijos, que con los hijos uno no puede decir eso. Uno le puede decir, haga esto, vamos a hacer ahora, vamos a rezar el rosario, vamos a hacer el Santísimo, porque los hijos nunca van a ir. ¿Por qué? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque su frecuencia vibracional se equilibra con otras cosas. Sí, así es. De pronto entre los hijos sale alguien que sí, pero no, no todos. Todos. Yo no sé, pero recuerdo que mi abuela decía que a ellas los reunían en la tarde-noche sus papás y tenían que estar ahí para rezar el rosario. Y a unos pues lo hacían con gusto y otros sumamente disgustados. No era placentero para ellos. Exactamente. Así nos pasaba. Yo creo que a mi hermana Eddie no le tocó tanto, pero a los mayores sí nos tocó el rosario todos los días con mi mamá. Y a mí no era que mucho que, creo que era de los que no me gustaba mucho. A mí no. Allá, ¿no? Cuando ya tenía el quinto, sexto hijo, ya no tenía tiempo ni para hacer el rosario, que tenía que estar preparando la comida y otras cosas. Pero a los mayores sí nos tocó. Pero yo me acuerdo en la familia, por ejemplo, las celebraciones de Navidad, cómo nos recalibran. Y uno siempre reza lo mismo, el mismo, en Colombia se rezan las novenas y uno reza siempre las mismas novenas. Y uno dice, pero a veces la gente ni lee, ni entiende lo que lee, pero al final nos sentimos todos bien, ¿no? Eso nos recalibra. O el hecho de estar en familia, o el hecho de comer tal cosa. Entonces, esas cosas tenemos que tener mucha atención para poderlas reproducir constantemente, porque eso nos va a ayudar a estar mejor. Bien, voy a dejar introducido un tema y después, pues la próxima clase sí ya nos vamos a centrar solo en eso, porque sí es como la herramienta que nos tiene que ayudar ahorita. Y es la importancia de la atención en la salud. La atención es una función del cerebro, tenemos el ser humano. Entonces esa atención nos permite ver a tiempo y subrayo a tiempo, tanto las señales de malestar del cuerpo como las señales propias que el cuerpo tiene para sanarse y restablecer su condición saludable. Es decir, yo tengo que conocerme en las buenas y en las malas. Saber reconocer cuando me estoy enfermando, cuando estoy entrando en malestar, pero también reconocer que mi cuerpo tiene ciertas capacidades que me ayudan a estar bien de salud. ¿Sí? Entonces es un poco estar más consciente de eso. Jacobo Hinberg, que fue una persona muy lúcida, un hombre que al fin se desapareció, no se supo qué pasó con él, pero él estaba apuntando muchas cosas que la ciencia hoy la está redescubriendo, pero que la sociedad de su tiempo pues no le convenía, entonces parece que lo desaparecieron si no se supo qué pasó con él. Yo no lo he escuchado mucho, no, pero eso es lo que he oído de él. Él llama a la atención la concentración. Yo prefiero llamarlo atención, que es la capacidad de observarse y de deducir a partir de la observación el estado actual en que estamos, en que funcionamos, y poder percibir lo que necesitamos para corregir, para poder, o sea, observar nuestro interior y la herramienta fundamental es la concentración. Por eso yo les dejé, no sé si se les dejé, les mandé la meditación, sí, se las mandé, ¿no? Del escáner corporal, no sé si la hicieron. Yo no la vi. Sí, ahí se las mandé y le mandé o no se las mandé. Yo le mandé la de la sonrisa interior. Y sí, la meditación del escáner corporal, una corta y otra larga. Y Yo yo sí, hice la sonrisa interior, pero la otra no me acuerdo.
La sonrisa interior es bonita porque, bueno, nos va a ayudar también, pero sí me gustaría que se pudieran esta semana hacer la meditación del escáner corporal, sería buenísimo. Porque esa meditación lo que nos ayuda es a observarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, cómo está nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Porque esto necesita experiencia, no solo la parte teórica, sino hacer la meditación. Y aquí en la clase no tenemos tiempo para hacerla porque es un poco larga, son más de 20 minutos la larga. Pachita, ¿la puedes enviar nuevamente? Está en el WhatsApp, pero si no la tienen, la vuelvo a enviar. No tengan Sí, yo no la vi. Sí, ahí está, pero sí la vuelvo a mandar. Pero donde yo voy es que la atención nos ayuda a desarrollar una actitud contemplativa de nuestro cuerpo. Entonces merece un trato especial y esencial para el cultivo de la inteligencia espiritual, de nuestra espiritualidad. La atención es una facultad, una actividad neuronal que está en la base de la contemplación y la contemplación es ante todo es intentar ver a través de la contemplación, ver y encontrar a Dios en todo, ¿no? Entonces no es porque me digan a mí que somos templo del Espíritu Santo que puedo descubrir a Dios dentro de mí, sino que yo tengo que tener esa sensación de que realmente Dios está dentro de mí. Sentirlo, pues. Entonces, la atención se desarrolla en función de la contemplación. Tenemos que aprender a contemplar nuestro cuerpo, a aprender a escuchar el cuerpo. Entonces se trata de detenernos, parar, tomarnos el tiempo para mirarnos con honestidad y tomar conciencia de los patrones que repetimos, de nuestras reacciones, de las cosas que nos desequilibran. Y eso cuesta mucho, pero si lo hiciéramos no enfermaríamos tanto. Pero necesita mucho valor, mucha valentía, mucho coraje y mucha honestidad para ver y reconocer todo eso que no está bien dentro de nosotros. Ya mis hijos, como a veces se pelean entre ellos, yo les decía, miren, o sea, no les digo no se peleen, sino les digo, cuando ustedes estén así en discusión, por favor, no miren a lo que el otro tiene que cambiar, sino que miren lo que ustedes, cada uno de ustedes tiene que cambiar. No le eche la culpa al otro, porque es fácil echarle la culpa, es que el otro tiene que cambiar, que tiene que hacer esto. No es yo mismo mirarme con honestidad y ver qué es lo que yo tengo que cambiar para equilibrar mejor. Y eso se puede, pero sí se necesita honestidad, valentía. El problema es que andamos atrapados en el ruido y no tenemos tiempo para notar lo que sucede en nuestro interior. Hay una expresión que se llama huella emocional, ¿no? Nosotros tenemos huellas emocionales y reaccionamos en sintonía con esa huella emocional y muchas veces no somos conscientes de eso, pero no todo el mundo reacciona de igual manera ante un evento. Inclusive puede ser mi gemelo, ¿no, Eddie? Puede ser mi gemelo, pero él reacciona diferente a lo como yo reacciono. ¿Por qué? Porque la huella emocional de cada uno es diferente. Pero esa huella emocional se formó en la infancia, entonces esa huella emocional nos condiciona hoy, el día de hoy. Por ejemplo, si un hombre le grita a una mujer, no le está gritando a la mujer, sino le está gritando al papá y a la mamá que nunca lo escucharon. Entonces esa huella emocional lo atraviesa toda la vida y siempre va a reaccionar de acuerdo a esa huella. Entonces, eso necesitamos aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y la meditación, la contemplación nos va a ayudar a eso. Esa es un poco la idea que vamos a desarrollar la próxima clase, digamos así. Eh, Voy a dejarles como la tarea para hoy, para esta semana, sí, es que ustedes hagan estos tres pasos simples. Como la grabación, estas diapositivas se las voy a mandar, está la grabación también. Ustedes pueden detenerse y hacerlo.
Entonces, primero hacer una pausa de chequeo interno, detenernos durante esa semana 3 veces al día y preguntarnos, ¿cómo me siento físicamente? ¿Qué emoción está presente? ¿Qué necesito ahora mismo? Y podría decir yo también, ¿qué necesito cambiar a mí mismo, de mí mismo, a partir de lo que me observo? ¿Qué necesito cambiar? ¿O en qué necesito mejorar yo físicamente, ¿no? Entonces, igual, yo, cuando ustedes hagan, por ejemplo, yo al hacer el ejercicio físico, yo llego a momentos en que me concentro y comienzo a hacer una revisión de cómo está funcionando mi cuerpo, cómo están los músculos, cómo están los hombros, cómo está la respiración, cómo está mi mirada. Y a veces me doy cuenta que mi mirada está muy hacia abajo, o estoy respirando mal, o tengo un dolor en la rodilla. Entonces, cuando eso lo hacemos y lo hacemos con tiempo, vamos a descubrir patrones. ¿Cómo reacciono? También podría ser. ¿Cómo es que reacciono yo? Voy a ver si complemento eso. ¿Cómo reacciono yo ante estímulos fuertes, por ejemplo? Si alguien me critica, ¿cómo reacciono yo? Entonces eso es como tomar pausa, tomar 3 veces al día, 2 veces al día, y que hacerlo eso de oración también, ¿no? Y llevárselo al Santísimo, Claudia. Y decir, bueno, yo durante este día estuve así, 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 reaccioné así, 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 y escribirlo. Segundo, la escucha antes de Francisco, comer. Ah, sí. ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que cambiar? Porque, por ejemplo, yo me estaba observando y sé que cómo he reaccionado frente a una cosa, pero digo, tengo que cambiar, pero no sé cómo cambiar. No, pero lo primero es tomar conciencia de que tengo que cambiar. Y Bueno, tomé conciencia de que tengo que cambiar, pero no sé a qué tengo que cambiar. sí, ya tocaría ver el caso en concreto, y en qué podría cambiar, o sea, hacia qué tendría que cambiar, así te entiendo yo. O sea, yo, por ejemplo, a Claro. ver, yo voy a tomar uno que no es el caso tuyo, ¿no? O sea, Ujú. alguien me critica y yo reacciono a la defensiva. Entonces me defiendo, me justifico y ataco al otro, por ejemplo, ¿sí? Eso es necesario cambiar eso. Yo diría que sí, porque eso no está ayudando en la relación. Entonces, ¿hacia dónde tengo que llegar? Bueno, yo me puedo poner una meta. Esta semana, cuando sienta que estoy reaccionando así, voy a respirar profundo 3 veces, voy a escuchar y no voy a hablar. Y si eso lo hago con frecuencia, yo voy a cambiar el hábito, que son hábitos que ya nos hemos formado. No sé si me explico, Jimena. Bueno, sí, pero digamos que tú haces eso. Callas, no hablas y escuchas. Sí. Pero de ahí que sigue, porque después se queda tal vez la emoción en que te sientes Ah, bueno, enojado por lo que te ha dicho, la que te ha criticado, sientes una emoción de tal vez vergüenza o tal vez porque lo ha dicho frente a gente o tal vez dices, ¿por qué me está diciendo esas cosas? ¿Qué derecho tienen decirme eso? O esa emoción que está debajo de la acción esa. Eso es lo que hay que cambiar, yo pienso, porque eso es lo que te afecta eh, como enfermedad. Entonces, ¿cómo? ¿A qué cambio eso? Porque yo no voy a aceptar que alguien me critique sí, porque le da la sí. gana de criticarme. Es que el problema es cómo estoy reaccionando yo, ¿no? Y qué tengo que cambiar. Entonces, a la próxima vez voy a ser asertivo. Y me propongo ser asertivo. ¿Y qué es ser asertivo? Decirle a la persona que no me gustó esto, pero cuando esté tranquilo. ¿Me explico? Yo una vez con mi hijo pasó eso, que me reclamó por algo que yo hice y me reclamó furioso,
Y yo me quedé callado. También me pasó con mi hija, la pequeña, pasó igual que me dijo una cosa que me puso muy triste. Yo hubiera podido responderle a ella en el momento, pero dije, no, no voy a responder, voy a quedarme callado. Y a los 2 días le escribí diciéndole que yo me había sentido molesto por eso que ella me había dicho. Pero antes reconocí que ella tenía razón en lo que me había dicho, pero que no me había gustado la manera en que me lo había dicho. Y al final ella me pidió perdón y ahí estamos como si nada. Y con mi hijo le dije, mire, hagamos una cosa, hagamos un trato aquí los dos. Cuando alguno de los dos esté enojado, esté mal, no hablemos, por favor. No discutamos. Y desde ahí para acá, él cuando está así prefiere no hablar. Ya cuando estamos tranquilos o vamos a tomar una cerveza porque a él le gusta y entonces pues ya vamos a hablar las cosas. ¿Sí me explico? Pero yo no guardo la emoción, yo la voy diciendo, tarde o temprano. Bueno, Sí. sí, entiendo eso. En mi caso, que no fue una crítica, pero asertivamente yo le dije tal cosa, y ella me respondió agresivamente. Y pues yo preferí callar, dejarlo, fui a hacer mis cosas y lo dejé. Pero adentro está pues, estoy vuelve, que vuelve y Eso. rumio la situación y qué debería haberle dicho, cómo le había dicho, por qué esa cuestión, cómo la Bueno, cambio. sí, entonces lo primero es observarnos, ¿no? Sin juzgarnos a nosotros mismos, que hicimos bien o mal. No, no se trata de juzgarnos, sino de ser lo más objetivos que sea. Entonces, escribir todo eso, hacer un chequeo interno de cómo me siento, cómo reacciono, escribirlo. Cuando yo reacciono, qué parte del cuerpo se afecta. Entonces, si me enojo, entonces comienzo a tener palpitaciones. Eso es lo que hay que anotar. Eh, Indudablemente ahí voy encontrando el camino también, ¿no? Para superarlo. Segundo, escuchar antes de comer. Antes de dar el primer bocado, cierra los ojos y siente tu estómago. Esa es otra, otra sugerencia. ¿Está vacío o pide alimento? ¿O solo estás buscando que calme alguna emoción? Entonces, esta pausa cambia radicalmente la relación con la comida. Y eso normalmente no lo hacemos. Y no solo con la comida, ¿no? Ya que uno también, digamos, es importante, ¿se acuerdan ustedes en la práctica del buen vivir que el primer principio era saber comer? Y esto yo creo que es una bonita sugerencia de hacer una pausa antes de comer. Y tercero, registra la energía. También al final del día, puntúa tu energía de 1 a 10 y anota qué elevó o qué bajó la energía. Y este registro se convierte en una brújula personal para ajustar hábitos también, ¿no? Y si hacemos eso y somos atentos, pues todos los días lo hacemos, más hacer el escáner corporal, estar atento a nuestro cuerpo, pues vamos a ir mejorando, vamos a ir mm, vibrando al nivel que tenemos que vibrar. Bueno, lo dejo aquí la clase porque si entramos a otro tema yo creo que sí ya tenemos que tratarlo directamente en la próxima clase, que es el tema de entrar en contacto con Dios. La contemplación al final es eso, ¿no? Como decía San Ignacio, encontrar a Dios en todo y en todo encontrar a Dios. Y eso pues nos va a dar un plus y nos va a ayudar también al tema de nuestro propio bienestar. No sé si hay alguna pregunta, comentario final. O sea, ya vamos a hablar un poquito más de la inteligencia espiritual la próxima clase. No, muchas gracias, Francisco, por tus Ya me consejos. pasé, me pasé 10 minutos. Muchas gracias, muy interesante la clase de hoy.
Feliz noche a todos. Bueno, Claudia, feliz noche. Buenas noches, maestro. Bueno, feliz Gracias, noche. Pacho. Gracias, sí, Muchas buenas gracias a noches, todos. muy buenas, Feliz muy buenas. noche. Descansen.